Hola, vamos a ver ahora cómo relacionar tablas en Power Pivot. Estamos en nuestro archivo Práctica Avanzado 07 Power Pivot, donde ya tenemos cargadas unas cuantas tablas. En esta clase vamos a ver cómo relacionar tablas y alguna función que nos pueda ayudar para relacionar datos entre tablas. Pues vamos allá, vamos como siempre a administrar y se abre nuestro editor de Power Pivot. Tenemos cosillas que hemos hecho anteriormente en las partes anteriores y ahora vamos aquí en inicio a vista de diagrama. Vale, aquí tenemos nuestras tablas, podemos ampliar o reducir el tamaño. Yo voy a acercar un poquito las tablas para que sea más fácil y ampliarla. Vale, pues para crear una relación primero hay que tener en cuenta lo que vimos en la parte teórica de cómo relacionar los datos y en esta parte práctica simplemente hay que seleccionar una variable de una tabla y arrastrarla a otra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla de calendario con la información para cada fecha, ¿no? Cada fecha se asigna un año, un mes, un día, etc. Y tenemos nuestra tabla que la podríamos considerar tabla de hechos con los pasajeros. Para tener todo el detalle, por ejemplo, del calendario, aunque aquí ya hayamos construido variables de calendario, pero lo ideal sería utilizar la tabla calendario para esta información. Entonces relacionaríamos, por ejemplo, fecha, date con date de packstring. Vale, pues lo ideal sería no tener aquí esta información porque se repite para cada fila, se duplica, sino tenerla en una tablita bien organizada de dimensiones de fechas. Cuando creamos una relación nos fijamos y vemos que aquí hemos creado una relación de 1 a n o a muchos, porque en la tabla calendario tenemos una sola fecha, mientras que en la tabla packstring podemos tener varias fechas, porque puede haber una fecha para un origen destino, la misma fecha para otro origen destino, etc. También es importante fijarnos en la flechita. Esta es la dirección del filtro o la dirección de la relación. Eso es muy importante a la hora de filtrar los datos en las tablas dinámicas. Eso quiere decir que el filtro va de calendario a packstring. ¿Vale? Esto es importante cuando relacionemos varias tablas. Es decir, si el filtro va en esta dirección de calendario a packstring y después tengo también otra relación, por ejemplo, relacionamos, vale, podemos relacionar origen-destino con origen-destino de packstring, sin embargo tenemos que crear una variable adicional. Pero bueno, de momento, teóricamente, si tengo relacionada esta tabla a esta y voy a relacionar también la tabla OD a esta, si filtro algo aquí no se me filtrará en la tabla OD, ¿vale? Porque tendrá una relación de OD a esta tabla y de calendario a esta tabla. Pero si construimos bien el modelo de datos, es decir, con una tabla de hechos y con varias tablas de dimensiones relacionadas con esta tabla de hechos, y aquí ocultamos por ejemplo, fecha para que se filtre desde calendario, todo irá bien. Otra opción para crear una para crear una relación es en diseño y crear relación. ¿Vale? Desde aquí elegimos las dos tablas, packstring y calendario, ¿vale? Y seleccionamos las dos variables que queremos relacionar.
Sin embargo, estoy viendo alguna diferencia de formato entre las dos columnas y otra cosa importante es ver el formato de las dos columnas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, es un formato fecha y en PaxTrain es un formato texto. ¿Vale? Es importante que cambiamos esto a formato fecha para que pueda hacer bien la relación. También desde diseñar podemos administrar las relaciones, ¿vale? Podemos eliminar o editar la relación. ¿Vale? Pues desde aquí podemos montar todo nuestro modelo de datos. Antes quería crear otra relación que era entre origen-destino y esta tablita de OD. Lo único que no me va a permitir hacer esto, desde origen a origen. Vale, esto porque no puede crear una relación de n a n o de muchos a muchos. Solo puede ser una relación de 1 a 1 o de 1 a n o n a 1. Vale, por ello tenemos primero que crear en la tabla PaxTrain una combinación, una variable para que en esta tablita OD solo haya una combinación única. Y para eso hay que crear una variable origen-destino, que en esta tablita es única y aquí no existe. Pues vamos a crear primero en PaxTrain una variable, ya la teníamos, perdón, pues ya la tenemos creada de antes, así que mejor. Entonces relacionamos origen-destino con origen-destino. Eso es porque lo habíamos creado antes, pero si no, tendríamos que crearla. Ya veis lo que os comentaba, que la dirección va de la tablita de dimensiones a la tabla de hechos, es decir, los filtros van en estas direcciones. Y es como tiene que ser cuando se crea un buen modelo de datos. Bueno, aquí podemos relacionar todo a la tabla que queramos, siempre preferentemente con la tabla de hechos central y la tabla de dimensiones alrededor, con el filtro apuntando a la tabla de hechos. Y os voy a enseñar también otras dos cosillas de un modelo de datos. La primera son las jerarquías y la segunda, cómo ocultar tablas y variables que no necesitamos que el usuario visualice. Pues vamos a ver, por ejemplo, para crear jerarquías, no sé, puede ser útil a la hora de visualizar los datos en una tabla dinámica, porque así podemos visualizar bien todas las subcategorías. En este caso podemos crear una jerarquía de fecha, clicando aquí. Escribimos el nombre de la jerarquía, por ejemplo, vamos a llamarla fechas. Y arrastramos lo que queremos incluir aquí. Vale, por ejemplo, vamos a incluir fecha, año, mes. A ver, deja fecha, año, mes y día. Y la arrastramos aquí en la jerarquía. Vale, pues ya vemos que se han mantenido estos datos fuera, pero también tenemos creada aquí la jerarquía. Ahora, para verlo en una tabla dinámica, vamos a visualizarlo aquí. Voy a quitar eso de momento. Vale, y voy a ver bueno, aquí no aparece, habrá que clicar todas para acceder a todas las tablas. Y en calendario, veis, tengo fechas, que es mi jerarquía, y más campos con el resto de campos. Si arrastro fecha, veréis que en un principio me enseña solo el año. ¿Vale? Esto porque le podemos dar a la flechita aquí, desglosar y desglosar más y desglosar más. ¿Vale? Control Z para volver atrás. Vale. Vamos ahora a ver para ocultar tablas y variables, porque claro, aquí tenemos muchas tablas, muchas variables. Por ejemplo,
Hay tablas que no usamos, PPTO y PaxAvión lo hemos usado para otros ejercicios, pero no hacen falta. Y además, en la tabla PaxTrain no quiero que el usuario visualice estas variables dentro de la tabla de hecho, quiero que las filtres desde calendario. Siendo un modelo muy simple, no tiene mucha implicación, pero cuando empecemos a cruzar varias tablas de hecho, etcétera, es muy importante seguir estas recomendaciones. Pues volvemos aquí y para ocultar una tabla podemos clicar desde nuestro esquema aquí con el botón derecho ocultar en la herramienta de clientes, o también desde la vista de datos seleccionamos la tabla que queremos ocultar, ves que aparece en gris la que hemos ocultado, y con el botón derecho ocultar en herramienta de clientes. Para ocultar las variables que no queremos, seleccionamos también con control con mayúscula, podemos seleccionar varias, con el botón derecho ocultar en la herramienta de clientes. Bueno, os dejo ocultar todas las columnas que no necesitéis. También tenéis el fichero con las soluciones para ver lo que hay que ocultar. Pero una cosilla antes de avanzar, veis que hemos ocultado la tabla PPTO, pero siguen apareciendo algunas cosas. Siguen apareciendo la medida que hemos calculado anteriormente, o el campo calculado, y los KPIs. ¿Esto por qué? Porque realmente las medidas calculadas, los campos calculados, no pertenecen a una tabla en sí. Así que hay que ocultarlo manualmente, cada uno. Vale, tenemos que ocultarlos cada uno para que no aparezcan. Vale, ahora volvemos y vemos que ya han desaparecido. ¿Vale? Entonces, la tabla entera se puede ocultar. Si en esa tabla físicamente tenemos alguna medida, algún KPI que queramos ocultar, hay que ocultarlo individualmente. Y después en una tabla que queremos enseñar, si queremos ocultar medidas, columnas, la vamos seleccionando y ocultando. Bien, hemos visto cómo crear un modelo básico y ahora pasamos a dos cosillas un poquito más avanzadas, que es la función related. La función related permite relacionar o importar en una tabla datos de otra tabla que esté relacionada. Por ejemplo, volvemos a nuestro modelo de datos, volvemos a PaxTrain y imaginaos que por alguna razón no quiero crear el modelo de datos, pero quiero crear aquí una columna que sea origen, destino, ida y vuelta, o round trip, lo que tenemos en el otro como origen, destino, RT. Bien, como ya tenemos una tabla que nos da esto y que está relacionada, podemos crear una nueva columna que lo llamamos OD, o como queráis, RT, y vamos a usar la función related. Related funciona, como he dicho, si ya hemos relacionado las dos tablas. Related, abro paréntesis y ya me da las opciones de las dos tablas relacionadas con esta tabla Pax. Pues selecciono la que me interesa, cierro paréntesis, intro, y ya tengo mi nueva variable. Pero ¿qué pasa si las dos tablas no están relacionadas? Pues si las dos tablas no están relacionadas, podemos utilizar otra función que se llama lookupValue y que se parece a la función buscarv de un Excel. ¿Y cómo sería? La función sería, vamos a hacer otra de rt2. Esta función sería lookupValue, abro paréntesis y veis en la guía me dice columna de resultado, después columna de búsqueda y el valor buscado.
Vale, pues la columna de resultados es la columna donde tengo mi origen, destino, round trip o ida y vuelta. Entonces puedo ir a la tabla de OD y seleccionarla. Bueno, aquí con la ayuda es un poco difícil, pero es esta. Vale, pues punto y coma. ¿Y dónde tiene que buscarla? Tiene que buscarla en la columna donde vaya a poder encontrar un valor. O sea, que tiene que buscar en la columna origen-destino y que tiene que buscar esto. No, perdón, esto. Tiene que buscar el origen-destino que tenemos en esta tabla. ¿Vale? Es decir, no tiene que devolver el origen-destino round trip buscando en la columna origen-destino y buscando el valor origen-destino que tenemos en nuestra tabla. Vale, y aquí tenemos esta en caso de no tener una relación. ¿Cómo esto es posible cuando tenemos una relación 1 a 1 o tenemos una relación n a 1? Es decir, en esta tabla de packs tenemos muchos valores y en la otra tabla solo uno. Ahora bien, no es posible hacerlo al revés, o bueno, hay sus matices. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla con duplicados de origen-destino, round trip por alguna razón, porque tenemos más información, etc., no podemos usar una relación, ¿vale? Porque nos daría error, porque en una de las dos tablas la columna tiene que tener valores únicos. Sin embargo, podríamos usar lookup value, siempre que para cada origen-destino round trip corresponda un origen-destino específico. ¿Vale? Perdón, al revés. Para un origen-destino de esto corresponda un solo origen-destino round trip. Es decir, Marsella-Girona y Girona-Marsella corresponden al mismo Girona-Marsella. ¿Vale? Si se duplicara eso, ya no funciona lookup value porque no sabría para ese origen-destino qué traerme. También hay una función related table que nos ayuda a hacer algo un poquito diferente. Por ejemplo, si por alguna razón quiero aquí en la tabla con menos valores agrupar algún dato de la tabla con más valores, puedo hacerlo. Por ejemplo, aquí me quiero sumar los packs para cada origen-destino. Entonces, lo que hay que hacer, hay que utilizar una función de agregación. En este caso, por ejemplo, sería sumx related table. Vamos a buscar packs train en nuestra tabla y le decimos que sume, que la variable que queremos sumar es packs. Vale, en este caso, bueno, no he creado la columna, vamos a ver, prueba packs. Vale, lo que está haciendo es una suma de esta tabla relacionada, sí, pero está agregando los datos porque obviamente para cada uno de estos tenemos mucha más fila en el otro. No funcionaría con utilizar related. Vale. Os recuerdo que tenéis el manual con toda esa información y en el fichero de soluciones tenéis los resultados de esta clase.